Continuando con el desarrollo de esta clase, avanzamos ya hacia lo que podríamos denominar helechos, ¿sí? Aquí, en este grupo, se encuentran, como bien dijimos, aquellos que son verdaderos helechos, valga la redundancia, ¿no? Y algunos otros grupos que son basales, porque no reúnen, o su posición basal se explica en el sentido de que no reúnen todas las características que tienen los demás grupos. ¿Está? Comenzamos en principio por Silotácea. Es uno de los grupos más basales dentro de Monilophyta. Silotácea básicamente es una familia que tiene únicamente dos géneros. Silotum, que tiene a grandes rasgos, ¿sí? Es una plantita áfila, ¿sí? Solamente, bueno, no sería correctamente áfila, es una pequeña plantita solamente con enaciones, ¿está? Y los cinangios están agrupados de a tres. Por el contrario, el género hermano es Mesipteris y ya tiene expansiones laminares un tanto más complejas, pero siguen siendo eh, simples desde el punto de vista de la vascularización, como vamos a ver. Y los esporangios están agrupados en un tipo de estructura particular, que son sinangios, y están agrupados de a dos. Y Silotum, tres o más. Son en muchos casos plantas epífitas. Este es el aspecto de Silotum. Es una planta que carece completamente de raíces, tiene ramificación dicotómicas y los esporangios están agrupados de a tres por lo general, tienen paredes gruesas, por lo tanto son esporangiados y están sostenidos por una enación pífida en la parte basal de estos, es decir, los esporangios tienen una ubicación adaxial respecto a la estructura que la soporta. Esta estructura es únicamente epidérmica, es decir, tiene, tiene parénquima, tiene epidermis, pero no tiene tejido de conducción. Es decir, no ingresa la traza foliar hacia esta expansión. Este es el aspecto, es una planta que puede ser terrestre o epífita. Como les decía, carece de raíces. La parte laminar es una enación. Tiene sinangio, ¿sí? Sinangio es un tipo de esporangio en el cual las paredes son gruesas y están íntimamente relacionados entre sí, están soldados entre sí, a tal punto que son indiferenciables uno de otros. Y también, como les decía, las ramificaciones dicotómicas. Esta es una... Profe, una ¿Sí? consulta, ¿y cómo se adhieren al suelo, a su sustrato, todas esas cosas? ¿Por intermedio de qué? Muy bien. Yo les voy a llevar ahora cuando vamos al campo. Yo tengo cultivada acá en casa ya hace como más o menos 10 años por ahí. Y vamos a arrancar ahí de la maceta, pero tienen micorrizas, ¿sí? Y tienen y los tallitos en la parte subterránea están un poco más engrosados y ramificados, entonces están sostenidos, es como una estaquita plantada en el suelo, digamos, un poco más engrosada la base y básicamente eh, están sujetas por la interacción con sus micorrizas y justamente por ese pequeño engrosamiento que tienen en la base de sus tallitos. Vamos a ver justamente la planta en vivo para que terminemos de ver lo curiosa que es esta planta y que podría considerarse por algunos autores primitivas y otros como plantas muy derivadas. Así que ya depende de la posición, ¿no? El género que le sigue, que es hermano de Silotum, también es una planta epífita, también carece de raíces, solo que acá presenta micrófilos, ¿sí? Y el micrófilo tiene una traza foliar que llega casi prácticamente al extremo, como es típicamente un micrófilo, ¿no? Estas son algunas de las especies donde los sinangios están agrupados de a dos y la dehiscencia se produce longitudinalmente o en el sentido longitudinal del sinangio.
No hay un mecanismo particular de dehiscencia. Este es un género que es endémico de algunas islas en el Pacífico. El grupo hermano de lo que acabamos de ver, que es Psilotacia, es Ophioglossacea. Ophioglossacea también tiene sinangio, ¿sí? Y este sí tiene especies nativas en corriente. Ahora con esta lluviecita va a hacer que estas plantas aparezcan en el ambiente y nosotros lo vamos a encontrar, si tenemos suerte, en la reserva de Santa Catarina, que básicamente aparecen algunos pastizales húmedos así, que ahora van a empezar a desarrollarse, ¿no? Como pueden ver, vamos a ver más fotos más adelante, pero la hoja tiene una parte estéril y una parte fértil, ¿sí? El género Ophioglossum tiene esa parte laminar estéril, es entera, y en el extremo tiene, en el extremo algunos autores llaman soróforo, va cambiando esa terminología, pero generalmente es un pedúnculo que eleva a esta agrupación de sinangios que están así soldados entre sí, íntimamente relacionados, tienen esa transversal y que recuerda un poco a, a lo que es el cascabel de una serpiente, ¿no? Y por eso hay algunas especies que se llaman Ophioglossum crotaloforoide. Otro género dentro de Ophioglossacea tiene sinangios, pero ya independiente dentro de otro, uno de otro, ¿sí? Algunas veces están soldados entre sí, pero por lo general ya hay una mayor disposición más laxa, ¿no? Pero siguen siendo esporangios, esporangiados que carecen de anillo de dehiscencia. Esta es una planta tomada en la parte sur de Argentina, tomada por el profe Walter también, donde la parte laminar ya está dividida varias veces y este estróbilo es más laxo a diferencia de Ophioglossum. Este es otro género. Esto está epífito en una palmera, por ejemplo, y algunos autores ubican a Queiroglossa palmata dentro de Ophioglossum y algunos otros le dan su propio género, que es Queiroglossa, justamente porque la parte laminar está varias veces dividida, pero las estructuras fértiles siguen siendo muy, muy parecidas a Ophioglossum. Para redondear, entonces Ophioglossum son plantas eusporangiadas, tienen sinangios, formando estos pequeños estróbilos, o espigas, podríamos llamarles también, donde son numerosos sinangios íntimamente relacionados entre sí, esporangiados, carecen de anillo y pueden ser tanto epífitos como terrestres. Continuamos con lo que llamamos las licófitas basales. El siguiente grupo es eh, la cola de caballo o equisetácea. Es una planta que ustedes pueden conocer justamente porque tiene importancia económica, ¿no? Este es una especie del género Equisetum. Equisetácea tiene solamente un único género y tiene esa característica de tener entrenudos, nudos, ¿sí? Y con numerosas ramitas en esos entrenudos. Y están soportados por una vaina de micrófilos, ¿no está? Esta es una foto que tomamos alguna vez en un borde de camino. Esta es la camioneta de Livone, que tomamos una vez en un borde de camino que nos sorprendió el tamaño que tenía Quizeta un gigante que llegaba aproximadamente 4 metros, algunas cañas le llamamos entre comillas, eh, que es la cola de caballo. Acá en Corrientes también hay, es común en lugares palustres, ¿sí? Y justamente por su utilidad en medicinal es bastante buscada y vendida. Si ustedes van ahora en estos momentos, puede ser que encuentren cola de caballo, algunas personas vendiendo en la costanera, en unos lugares donde venden también en el piso, creo que venden como medicinal.
¿Qué tiene de particularidad? Tiene mucho contenido de sílice en sus células. Por esta razón, si uno consume esta planta, ayuda, por ejemplo, a eliminar eh, pequeños cálculos o piedritas que uno tenga en los riñones y tiene justamente, y es verdadera, su aplicación medicinal para el uso en riñones. Sin embargo, su uso extendido puede también favorecer que terminemos cambiando las piedritas, comúnmente son de oxalato de calcio, terminemos cambiándolas por otras que sean de silicatos, producto de los contenidos que tiene esta planta, ¿no? Así que algunos médicos homeópatas o literatura mencionan que no debe ser consumida más de 2 semanas. Pero bueno, hay gente que toma toda su vida cola de caballo en el mate. Estas son algunas de las características reproductivas más sobresalientes, ¿no? Equisetum tiene claramente en el extremo de esas ramitas la formación de estróbilos, ¿sí? Que básicamente son estos esporofilos, ¿no? Tiene un piecito que es el esporangióforo, que eleva al esporofilo, que es peltado, ¿sí? Y que tienen una ubicación abaxial y así como péndulos numerosos esporangios que son alargados, ¿está? Esos esporangios son también eusporangiados, tienen una distancia longitudinal, no tienen anillo, ¿no? Y están puestos en un eje, que es el eje del estróbilo, que al inicio están fuertemente compactos y después se van separando para llegar al momento de la dehiscencia. Este es un corte longitudinal donde podemos ver el corte del esporangio, el esporofilo peltado con el esporangióforo que lo eleva. Ahora bien, este es el único grupo que presenta esporas con eláteres, como una estructura análoga, perdón, a lo que ocurrían las esporas de los briófitos, las marcantes. Esto es, si uno toma un esporangio, ¿sí? Libera las esporas, y si las moja, justamente en un preparado para ver en microscopio, están inmersas en agua, ¿no? Tiene los eláteres enrollados alrededor de la espora. Esta espora tiene característicamente clorofila, que es una característica muy poco común, pero básicamente la presencia de clorofila en una espora nos da una idea de que tiene que caer rápidamente en el sustrato y germinar, ¿sí? Esta es una microfotografía electrónica donde está coloreada, ¿no? Y donde se pueden ver los eláteres extendidos con la parte más aplanada en el extremo cuando la espora está seca, ¿está? Los eláteres se expanden para aumentar la relación superficie-volumen y poder dispersarse por el aire más fácilmente. Es una estructura bastante linda y curiosa. Estas son las cañas de Quisetum gigante, que es la especie más común. Como pueden ver allí, se forman unas vainas que están soldados a las caras laterales de los micrófilos y los extremos libres de los mismos aparecen allí de color blanquecino. Entonces seguimos teniendo acá, en el anterior grupo en Equisetum teníamos enaciones y micrófilos. Acá también tenemos micrófilos, ¿sí? Los grupos más primitivos siguen teniendo sus estructuras laminares más sencillas. Esta es otra especie dentro de Quisetum. Esta es una especie bien, le llaman orófila, ¿sí? Que vive en arroyos principalmente con roca. Es más pequeña, tiene un altísimo contenido de sílice en sus tallitos. Por esa razón, manojos de estos tallitos son juntados, eh, atados de cierta manera, que forman cepillos y lo utilizan para pulir plata, cobre y otros metales. Y finalmente llegamos a la última dentro de Monilophyte, que son Monilophytes euspargiados. Serían las marateáceas, que es el grupo hermano de las equisetáceas. Entonces, marateácea, equisetácea, ophioglossácea y silotácea son monilophytas basales, que son, todavía tenemos desarrollo eusporangiado, y por lo general tienen sinangio, ¿no? O bien estróbilos.
Malatiesia es una planta, es un grupo bastante, si bien ya son helechos que tienen verdaderos megáfilos, hojas muy grandes de varios metros de longitud pueden tener, todavía retienen algunos caracteres que son primitivos. Y son los eh, helechos con forma de helecho, digamos, que parecen que tienen megáfilos, más antiguos que viven en la actualidad. Tienen algunos del registro fósil, tienen más, están justamente, estas especies convivían con los primeros dinosaurios, ¿no? ¿Qué tiene de particularidad? Si uno, este Eupodium calfusi vive en Misiones, solamente en algunas pequeñas, en las regiones muy restringidas de Misiones, por ejemplo en la Reserva Nacional San Antonio, por ejemplo. Tiene el raquis claramente alado, como pueden ver ustedes allí. Son plantas que pueden tener 1,5 m, 2 de altura y tener hojas hasta de 3 metros de longitud. ¿Y qué tiene de particular? Los sinangios tienen un largo pedicelo, ¿sí?, que los eleva notoriamente de la lámina, ¿no? Acá podemos ver, como decíamos, sinangio es una agrupación de esporangios con paredes muy gruesas y íntimamente soldados entre sí, cosa que se puede ver en esta imagen, ¿no? También podemos ver en esta imagen eh, la presencia del raquis alado. ¿Para qué incluir esta foto, diríamos, no? Pero un carácter que es sumamente importante para distinguir géneros y familias dentro de los helechos es la presencia de, o el tipo de estela en la base del peciolo. Esta es justamente una hoja cortada cerca de la base. Acá se encuentra el rizoma de la planta y donde se pueden ver numerosos accecillos dispersos como si fueran una verdadera estela, pero en realidad esto se denomina dictioestela. ¿Por qué? Porque estos accecillos no son colaterales como si ocurre en las plantas vasculares más derivadas. Y estas estructuras en formas de escamas que están cubiertas en su cara por briófitas se denominan, algunos autores llaman estípulas, no son verdaderamente estípulas, creo que el término correcto son aflebias, y son estructuras bastante primitivas que ayudan a proteger las yemas en crecimiento, ¿no? Y aparecen en los helechos más antiguos en el registro fósil. Entonces, básicamente son estructuras de forma, son como capas escuamiformes que protegen el rizoma. Imagínense que estas compitieron con dinosaurios herbívoros, ¿no? Eh, bueno, ejemplos de lo antiguo, ¿no? Este es si ustedes desean, les puedo pasar esta imagen, pero la preparamos para comparar la filogenia, ¿sí? Bastante resumida, como ven acá. Se ven modifiqué un poco la posición nomás, llevé las licófitas arriba, pero tenemos el espermatófitas acá, las licófitas como grupo hermano de todo, y acá tenemos las monilofitas, ¿sí? Con los 4 familias que vimos hasta ahora: Psilotacia, Ophioglossacea, Quisetacia, Maratiaceae, y helechos leptosporangiados. Al menos en lo que respecta a estas estructuras que estamos comparando acá, los helechos leptosporangiados son bastante homogéneos. Entonces, para modo de resumen, las licófitas tienen micrófilos, son tanto isosporados como heterosporados. La ubicación del esporangio es adaxial respecto al esporofilo, y por lo general hay agrupación en estróbilos. ¿Está? Viniendo un poco para abajo, en Psilotacia aparecen enaciones en el género Psilotum y pueden aparecer micrófilos en el género hermano. Eh, Acá tenemos sinangios, isosporados, y también están en la cara adaxial, al igual que el anterior grupo, ¿sí? Solamente que en este caso hay enaciones bífidas. Siguiendo en el mismo grupo, ya tenemos las Ophioglossacea, que es el grupo hermano de Psilotacia. Acá ya aparecen verdaderas hojas o megáfilos. También son isosporados. Y la ubicación es a lo largo de ese eje, a lo largo del margen de ese eje, de la espiguita que eleva podríamos llamarle al crótalo del helecho, ¿no?
Y de vuelta seguimos teniendo sinangios. La cola de caballo también tiene micrófilos. Son también isosporados. La ubicación es abaxial, es decir, está abajo del esporofilo peltado que veíamos. Están como péndulos debajo del esporofilo. Y todavía tenemos una reunión en estróbilos. Avanzando así en maratiáceas ya tenemos verdaderos megáfilos, al igual que en ofioglosácea. Aún son claramente isosporados. La ubicación es en la cara abaxial de la hoja, así que eso corresponde y coincide con los demás helechos leptosporangiados. Pero aún tenemos sinangio. Algunas de estas estructuras, como por ejemplo sinangio o estróbilos, explican, por suerte, su ubicación basal dentro de las monilófitas. Ahora bien, dentro de los helechos leptosporangiados, los megáfilos es la característica más común. Acá hay isosporados en su gran mayoría, aunque hay un grupo reducido de heterosporados que son acuáticos. Siempre la ubicación es abaxial, salvo excepciones que vimos al comienzo que pueden ser marginales. Y acá aparece una estructura muy común que es el soro, ¿está? Salvo excepciones que vamos a ver un poquito más adelante. Con esto finalizamos este primer grupo de eosporangiados, ¿está? Ahora vamos a continuar rápidamente con las leptosporangiadas. Las leptosporangiadas, como bien terminamos de ver recién, ya tienen megáfilos y acá hay heterosporía, al igual que en licófitas y al igual que en las espermatófitas, solo a forma de recordatorio. De vuelta tenemos esa reducción que les mostré en un comienzo. Tenemos la licófita como grupo hermano de las eufilofitas, 4 familias basales que están emparentadas entre sí pero no forman nucleado, que son consideradas las monilófitas basales, ¿sí? Ofioglosácea hermano de Silotáceo, Maratiáceo hermano de Quisetáceo. Y después tenemos a los verdaderos helechos leptosporangiados. Entonces, cada vez que pensemos en un helecho leptosporangiado, tenemos que pensar en el desarrollo embriológico de ese esporangio, que es a partir de una única célula, y siempre con la presencia de un anillo de dehiscencia, además de un número definido de esporas. Como es de esperarse, hay excepciones menores, pero hay excepciones a esa regla. Vimos hasta allí las eusporangiadas. Continuamos ahora con las leptosporangiadas. Vamos a tratar de hacer un paneo por todos los grupos e ir contando, y lo voy a tratar de ir contando, de qué forma vamos a abordar el estudio de estos grupos. De vuelta tenemos el mismo árbol que venimos utilizando. Acá tenemos las familias que son eusporangiadas y las leptosporangiadas. Avanzamos entonces por los helechos leptosporangiados, que nos tomamos la atribución de llamarle leptosporangiados basales. ¿Y por qué le pusimos basales? Justamente en este grupo hay verdaderos fósiles también, igual que las maratiáceas y las anteriores que vimos, verdaderos fósiles justamente por las características que estas tienen. El género Osmunda es el género tipo de la familia Osmundaceae. Como pueden ver, es una planta que puede tener hasta 1 metro y medio de altura. Tiene una parte estéril y una parte o pinas apicales que son fértiles. Que básicamente toda la parte laminar de la pina es reemplazada por esporangios. Cada uno terminado en una venilla de esta que podemos ver acá, porque justamente tiene una venación abierta, ¿no? Entonces, básicamente, en las pinas apicales están reemplazadas por una gran cantidad de esporangios. Ahora bien, como bien decía aquí, tiene anillo rudimentario, ¿no? Acá podemos ver, parecen manojos o racimos de uvas, ¿sí?
donde la porción fértil de la lámina es reemplazada por esporangios maduros, en este caso inmaduros. Cuando están maduros, los esporangios se abren también, muy parecido a los que venimos viendo hasta ahora, como si fueran pequeños Pac-Man, así como la película. ¿Por qué? Porque el anillo de esencia es muy pequeñito y aún no interviene en la dehiscencia como en los otros grupos. Acá el anillo de esencia es básicamente un iniciador de la dehiscencia que termina siendo longitudinal o transversal, depende de cómo tomemos ese esporangio, pero termina siendo en forma de dos valvas. Otra característica que tienen las homundas es que las esporas también tienen clorofila, que es una condición relativamente primitiva, que puede estar relacionada con el hábito acuático, mayormente acuático que estas tienen. Y otra característica primitiva es el número de esporas que tiene este esporangio. Veníamos hablando que los leptosporangiados tienen un número definido múltiplo de 2 de esporas. El número más común es 64, perdón. Pero si uno multiplica 64 por 2 me da 128, por 2, 256 y por 2 de nuevo me da 512. Cada esporangio tiene múltiplo de 2, pero en 512 esporas. ¿Sí? Alguien contó. Pero sigue siendo un número definido de esporas, pero mayor que el resto de los leptosporangiados. Y como les conté en algún momento, si bien el gametofito es cordado, este forma yemas o tiene un crecimiento por gemación, y entonces se van formando numerosos esporangios hermanos, gametofitos, clones, hermanos, y se forman estas agrupaciones como si fueran verdaderas lechuguitas, que en el futuro esto nos daría numerosos esporofitos creciendo sobre estos gametofitos. La siguiente familia dentro de las leptosporangiadas basales son las himenofiláceas. Himenofiláceas también tienen algunas características que podrían ser consideradas primitivas. O algunos autores las consideran adaptaciones al hábito que ellas tienen. Por lo general, las himenofiláceas son plantas que son epífitas. Acá tenemos un ejemplo que es relativamente una excepción, porque esta es una planta epipétrica, pero viviendo sobre otra cosa, ¿no? Es decir, básicamente es epialgo. Las otras son epífitas, la mayoría, esta una es epipétrica o saxícola. La lámina foliar es unistratificada. Eso es algo único dentro de las pteridófitas. Y los esporangios están en el margen de la lámina. También es una condición única dentro de las pteridófitas. Algunas se ven tan simples y tan pequeñas como pueden ver allí, a tal punto que podemos confundirlas con verdaderos briófitos. Pero acá sí son esporófitos. Estos son algunos de los pequeños, algunas de las plantas más grandes, quiero decir. A modo de resumen, diríamos que son plantas muy pequeñas, las láminas son unistratificadas y algo que me olvidé de comentarles es la ausencia de estomas. Al tener paredes, láminas unistratificadas, la respiración se hace o el intercambio es transcuticular, ¿sí? Este es un género que crece en el sur de Argentina. Van a empezar a ver que hay un gran número de especies de helechos que yo les voy a ir contando, que están tanto en los bosques húmedos de Misiones o la selva misionera, también en el nordeste de Corrientes, que también hay un poco de selva misionera, en el NOA, en Salta, donde están las yungas, y en el sur de Argentina, en los bosques andinos patagónicos, ¿está? Entonces van a ver que van a ver que en el momento voy a mencionar la presencia de determinados grupos en algunos de esos 3 centros de concentración de especies de pteridófitas en nuestro país. Bien. La siguiente familia dentro de las leptosporangiadas basales son las gleicheniáceas. ¿Qué tiene de particular las gleicheniáceas? Las gleicheniáceas son fáciles de reconocer, hay tanto en Misiones como en el sur de nuestro país, y es la presencia de estas ramificaciones pseudo-dicotómicas, así se denominan, o falsas dicotomías. ¿Por qué? Porque en el centro permanece una yema que puede despertarse, ¿está?
Pero es una forma que está en algunos países, esta especie de Craniotaria flexuosa, no en nuestro país, pero en algunos países considera una maleza justamente porque tiende a cubrir grandes superficies en los bordes de los caminos, en los cultivos, etc. Otra condición primitiva es la presencia de expansiones laminares que protegen esas yemas, denominadas aflebias, que podrían algunos autores llamarle como si fueran estípulas. Además, los soros son muy, muy reducidos y están compuestos por 3 hasta 7 esporangios, que si bien tienen ello de esencia, este es relativamente simple, longitudinal, que cuando se produce la esencia todavía estos esporangios parecen como si fueran, utilicemos el término Pac-Man, ¿no? Bivalvados. Ahí se pueden ver los esporangios agrupados en número de 8 en esta especie. 3, 6, 7, 8. Y el número de esporangios formando esos soros es utilizado para diferenciar entre especies, e incluso géneros, ¿no? Este es Gleichenia quadripartita, es un helecho bastante grande, hasta de medio metro, 1 metro de altura en algunas partes del sur del país, y tiene esa capacidad de crecer de manera extensiva y es muy vistoso, muy bonito de ver. Es decir, pueden crecer también como plantas, el término es candentes cuando trepan otras plantas, ¿no? Siguiendo con los leptosporangiados basales, llegamos a la familia Esquisácea. Esquisácea es una de las familias que últimamente ha sufrido grandes cambios, ¿sí? A tal punto que algunos autores la han dividido en 3 familias diferentes, con los 3 géneros más diversos: Anemia, Esquisa y Ligodium, y han hecho 3 familias diferentes. Pero los 3 géneros forman parte de la familia Esquisácea, o lo que era Esquisácea, y coinciden todas en tener esporangios con anillo de esencia apical, que es una condición también única dentro de las pteridófitas. El género Anemia tiene las pinas basales, crecen generalmente por sobre la parte, o las pinas estériles crecen por sobre y elevan a modo de, como si estuvieran elevando una inflorescencia, claro que no lo es. Están elevando las pinas fértiles y elevan los esporangios por la altura de las pinas que son más apicales en su posición. ¿Está? Entonces las 2 pinas basales se elevan y por lo general superan la lámina, la parte de la lámina que es estéril o es vegetativa, ¿no? Estas son algunas de las especies. Esta, por ejemplo, la anemia tomentosa es la que podemos llegar a encontrar en Santa Catarina. Y hay otra que es anemia filitidis, que también la podríamos encontrar en Santa Catalina. La parte verde aquí, pinnada o bipinnada, es de la parte estéril, y las pinas basales crecen por sobre, elevando entonces los esporangios. Al igual de lo que pasa en anemia, en Mosmunda, perdón, básicamente los esporangios reemplazan a la porción laminar y es como que termina en cada venita 1 o 2 esporangios, prácticamente sin lámina. Entonces, al igual que en Osmunda, estos esporangios están como desnudos. En algunas otras especies están recubiertos, dentro de Nemesiae también, ¿no? De Esquisácea, perdón, están ligeramente cubiertos por un resto de lámina. Así que ya depende de la especie que tomemos. Y el anillo de esencia está ubicado acá, como se ve, como si fuera una tapa de olla, es el anillo de esencia de posición apical. Esta es otra especie, la que podemos encontrar allí en Santa Catarina. Es común en los bosques higrófilos y sobre todo dentro del bosquecillo atraviesa eh, un arroyito, ¿no? Como les decía, entonces la lámina es reemplazada básicamente por esporangios. Y acá se pueden ver como tapitas de ollas los esporangios de posición apical. Básicamente el esporangio ejerce una presión higroscópica sobre un grupito de células iniciales de la dehiscencia que se denomina estomio. Entonces ese anillo de dehiscencia ejerce presión sobre estomio y se produce la apertura casi explosiva de los esporangios. Otro género es Ligodium.
Lygodion, que algunos autores consideran en Lygodiaceae, en su propia familia. También tiene esporangio de dehiscencia apical, pero en este caso la planta es trepadora, justamente por el término voluble. Es trepadora y puede llegar hasta 5 o 6 metros de altura, cubriendo los árboles que crecen, ¿no es cierto? Como que están allí sosteniendo a la planta o siendo forófitos, ¿no? En este caso, el borde de la lámina se pliega sobre sí y ahí se forman los esporangios. Entonces acá tenemos, a diferencia de los otros grupos, un pseudoinducio, ¿está? Pero los esporangios siguen teniendo dehiscencia apical, dehiscencia con anillo apical. Y el género tipo de la familia es el género Esquisa. En este caso, básicamente carecen prácticamente de láminas, son plantas en forma de roseta. Y en estos extremos, en la parte apical, únicamente allí se conservan las pinas, y en la cara, y en una de las caras de esa pina, en la cara axial de la pina, están los esporangios, ¿está? Que también tienen anillo de dehiscencia apical. Este es un helecho que en nuestro país, por ejemplo, fue encontrado en las Islas Malvinas. Entonces terminamos allí los leptosporangiados basales. Teníamos Omundaceae, Hymenophyllaceae y Esquisácea. Y finalmente llegamos al core, al corazón de los helechos leptosporangiados, que allí se encuentran los helechos heteroporados acuáticos, arborescentes y polipodiales. Entonces, si nosotros le preguntamos cómo se dividen los grandes grupos de las pteridófitas en la actualidad, son, por un lado, las licófitas, que es el grupo hermano de las restantes plantas vasculares, y dentro de ese grupo se encuentran las monilofitas. Las monilofitas tienen algunas que son monilofitas basales, que son eusporangiadas, y un grupo más derivados que son los leptosporangiados. De vuelta, dentro de los leptosporangiados, tenemos algún grupo de leptosporangiados que son basales, que tienen esas características que fuimos viendo recién. En general tienen algunas condiciones que pueden ser consideradas primitivas. Y finalmente, el core o el corazón de las leptosporangiadas está dividido en 3 grandes clados: helechos polipoides, arborescentes y los heterosporados acuáticos. Continuamos con los heterosporados acuáticos. La familia que más géneros tiene es el género, la familia Marciliaceae, son plantas acuáticas. Los tres géneros que tiene la familia Marciliaceae viven en nuestro país, en el género Regnelidium, Pilularia y Marsilia. Entonces tenemos el género Regnelidium, que tiene 2 pteridofilos o pinas, ¿sí? Pínulas, sería el término correcto. El género Pilularia, que básicamente es la expansión vegetativa, o la parte fotosintética es filiforme, ¿no? Son llamadas plantas graminiformes, como bien dice ahí. Y hay una especie que está citada para Argentina, que es Pilularia americana. La busco hace mucho tiempo, aún no la encontré, justamente, probablemente porque su aspecto es muy parecido a una ciperácea o gramíneas acuáticas. Es difícil de encontrar. Está citada para nuestro país y para Corrientes. Y finalmente el género Marsilia, que es el género típico de la familia, y acá ya aparecen 4 hojitas o 4 pínulas ubicadas en 2 planos, y que están con un entrenudo muy cortito, a tal punto que parece que fuera una hojita con un trébol de 4 hojas, algunos lo llaman, ¿no? Es muy común en ambientes palustres, así son más fáciles de encontrar que Pilularia o Regnelidium. Regnelidium en Argentina solamente, por ejemplo, vive en algunas partes de Liberá y en la reserva de Tres Cerros, donde alguna vez nosotros hicimos un relevamiento. Ahora bien, la parte reproductiva, y creo que es quizás lo que más nos cuesta entender, es qué representan estas bolitas que están en la parte rizomatosa del tallito.
Estas estructuras se denominan esporocarpos. ¿Está? Los esporocarpos es una estructura de origen caulinar. ¿Está? Nace directamente en el tallo. Y para que tengamos una idea, esa estructura es como si fuera una hoja completamente cerrada y, como toda hoja, tiene en su cara abaxial esporangios. ¿Está? Ahora bien, esta planta es heterosporada. Entonces, entre esos esporangios hay macroesporangio y microesporangio. ¿Sí? Entonces, la hoja se cierra llevando en su interior macro y microesporangios y se denomina esporocarpo. Ahora bien, esa estructura en su interior tiene, como decíamos, macro y microesporangios agrupados formando soros. ¿Por qué? Porque estamos ya en leptosporangiado. Y la agrupación de soros es típica dentro del leptosporangiado. Entonces, rebobinando, es una hoja que se pliega y se cierra, encerrando en su interior macro y microsoros, que además tienen macro y microesporangios y macro y microesporas. Es una estructura caulinar que que se forman generalmente en la época desfavorable en ausencia de agua. ¿Sí? Entonces, esta podría ser, antes que empiece a correr mucha agua en los ambientes palustres, podría ser una buena época para encontrar Marsilia en estado reproductivo. Entonces, se forman esos esporocarpos y llevando en su interior macromicrosoros, macromicrosporangio y macromicrosporas. Y todo está sostenido, como se ve en la imagen, por una estructura gelatinosa, ¿sí? Que es como un soróforo que sostiene los macromicrosoros, o sea, especialmente los macrosoros en la base y microsoros en el extremo, que cuando viene la época húmeda y eso se hidrata, el soróforo, libera y expone completamente hacia el exterior las partes reproductivas de ese esporocarpo. ¿Está? Es una adaptación claramente al ambiente acuático, es muy particular, es un tipo de reproducción única, que es algo que coincide en los tres géneros. Acá tenemos algunas de las imágenes algunos de los que representan, imágenes que representan lo que estamos hablando, ¿no? Este es el género Rhinelidium, que es una planta acuática muy bonita para los acuarios. Tiene dos hojitas, dos pínulas. El esporocarpo en esta especie es muy particular, es grande, que puede tener a ver el tamaño de una arveja, más o menos. Y si uno lo corta, podemos encontrar estas pequeñas celditas, que básicamente están todas unidas por el sorocarpo, por el soróforo, perdón, y que van delimitando estos compartimientos donde allí adentro se encuentran cada compartimiento está determinando un soro, ¿no es cierto? Y los microsporangios o los microsoros están ubicados hacia la periferia y los macrosoros hacia el interior. Y bueno, ahí hay macro microsoro, macro microsporangio. Esto está en pleno desarrollo. Cuando esto está completamente desarrollado, ocurre como una pérdida de líquido y esto queda como latente esperando a que la humedad, lluvia, rocío haga que este tejido interno, que es el soróforo, produzca la dehiscencia del esporocarpo, que como dijimos es una hoja completamente sellada y protegiendo en su interior la estructura reproductiva, haga que se produzca la dehiscencia y exponga hacia el exterior macromicrosporangios, macromicrosporas, donde allí se van a desarrollar sujetos a ese soróforo los gametofitos. ¿Sí? Es relativamente complejo. Ahora bien, creo que empezamos por el más complejo, ¿no? Pero en Salviniaceae, que es la familia hermana de Marciliaceae, que también es un lecho heterosporado, ustedes lo van a conocer como
el lechito de agua o acordeón de agua, le dicen algunos. Es una planta que carece completamente de raíces, ¿sí? Tiene un par de hojas flotantes con unas papilas que son hidrófobas que ayudan a la flotación. Y tiene una parte sumergida de la hoja que ya es más filiforme, que puede portar estructuras reproductivas denominadas soros. Como les estoy mostrando acá, ustedes ven que la estructura que porta los soros no es toda la hoja modificada, sino es una parte de la hoja. Entonces es una estructura de origen foliar. Entonces una pequeña parte de la lámina porta las estructuras reproductivas. ¿Está? Entonces, y esa pequeña parte de la lámina son los soros, es decir, un tejido epidérmico rodea a los macro o microesporangios y están así de manera, como se podría decir, péndulos en el interior del agua. Es decir, la superficie del agua iría por debajo de estas hojas. Entonces, tenemos sorocarpos, algunos autores también le llaman esporocarpos, pero el término correcto sería sorocarpo, justamente porque es una estructura como si fuera un fruto, ¿no? Que llevan soros pequeños o soros microesporangiados y soros megaesporangiados, como se puede ver acá. Ahora bien, el macrosoro lleva una única megáspora y un único megasporangio. Y por el contrario, los macrosoros llevan numerosos macroesporangios numerosas microesporas y microesporangios. Vamos a ver acá en esta imagen. Más o menos así es la diferencia. Este es el microsoro. Se pueden ver en las plantas que están en el agua, digamos. Este es el microsoro y este es el megasoro. Acá tiene un único megasporangio y acá tiene numerosos megasporangios. Se puede ver acá. Este es el pie del soro. Esta es la pared del inducio que rodea completamente a los microsporangios. Cada uno de ellos es un microsporangio con un número finito de esporas, que serían 64 esporas cada uno de esos microsporangios. Y por lo general tiene un número definido de microsporangios. Este es el aspecto de la planta en el agua, seguramente lo habrán visto. Tiene estos pelos que son así trífidos o tetráfidos, que son completamente hidrófobos, repelen el agua y eso ayuda a la flotación. Acá podemos ver cómo se encuentran dispuestos los soros en la parte inferior o sumergida de los helechitos. Y finalmente llegamos al ejemplo más reducido. Acá tenemos una imagen de la planta. Se ve de esa manera, parece como si fuera una floración de algas, pero en general tiene un color rojizo y corresponde al género Azolla. Azolla también tiene estructura del mismo origen que Salvinia, por eso algunos autores han colocado a Azolla dentro de Salviniaceae. ¿Está? Entonces, es una planta que carece de raíz, ¿sí? Y la parte inferior de los lóbulos pueden llevar soros, ¿está? Es decir, las frondes tienen unas partes inferiores que pueden ser o no fértiles y llevan en su parte inferior entonces macro y microsoros. En términos generales, los macrosoros, perdón, los microsoros tienen en su interior una segunda agrupación, ¿sí? Que representa la forma en que se dispersan las esporas. Si ustedes bien habrán escuchado en algún momento el término de las polinias, que es típico de algunas familias como las apocynáceas, orquidiáceas, en el cual se libera la antera completamente. En otros habrán escuchado el término mónades, cuando el grano de polen se libera solo, ¿sí? En ocasiones el grano de polen se libera en tétrades. En otras ocasiones se liberan en políades. Es decir, son agrupaciones de determinado de granos de polen y un determinado número de 15, 20 granos de polen unidos entre sí, que son diferentes estrategias que tienen las plantas para liberar sus microesporas.
Ahora bien, hay un punto intermedio con un número definido de esporas que se denominan másulas, ¿sí? Que es propia de algunas, por ejemplo, entre las plantas con flores, hay másulas en las rubiáceas y en las leguminosas, por ejemplo. Y también en este helecho que estamos hablando acá. Justamente hice toda esa introducción para contarles que dentro de este microsoro hay microsporangios, ¿sí? Numerosos, ahí se pueden ver esas como bolitas, y cada microsporangio están en su interior, tienen agrupaciones intermedias de esporas o de microesporas, unidas entre sí y que en superficie están tapizadas por gloquidios. Los gloquidios son estas estructuras epidérmicas con forma de gancho. Básicamente flotan en el agua y estos ganchos permiten su adherencia en la superficie de la macróspora. Ahora, por otro lado, el macrosoro lleva únicamente un macrosporangio en su interior. Ese macrosporangio, ¿sí? En su interior se produce la meiosis. Se forman 4 megásporas y solo una perdura. Esa única megáspora tiene la capacidad de flotar porque sobre sí, a modo de sombrero, permanecen los restos de las otras 3 megásporas, como si fuera un órgano de flotación. Entonces esto permite que el agua quede en determinada posición, esto flota y queda a merced de los gloquidios de las másulas, ¿sí? Vamos a ver acá. Este es el macrosoro, que si retiramos el, el inducio que cubre los soros, recuerden siempre, si hablamos de macrosoro, microsoro es el inducio lo que los rodea, y si hablamos de esporocarpo, en Marsilia estamos hablando de que está rodeado por la hoja que se soldó. Ahí podemos ver cómo se retiró la pared del, de la macróspora, del macrosporangio, y podemos ver la macróspora en su interior. Todavía permanece muy tenue la marca trilete que es típica de algunas esporas. Estos son los gloquidios que crecen sobre la superficie de las másulas, ¿sí? De másulas o agrupaciones intermedias de microesporas. Esto, como les decía, es una población de Azolla caroliniana que crecen en modo de carpetas sobre el agua y son flotantes, ¿no? Y tienen la particularidad de tener en sus frondes, en el interior de sus frondes, una asociación con una alga cianófita, que en algún momento se llamaba Anabaena azolae, creo que ahora es Tricomitrium azolae, algo así, pero básicamente recuerden que tiene una, está en simbiosis con una alga cianófita conocida como Anabaena azolae en algún momento. ¿Está? Todavía nos quedan estos dos grupos. Entre ellos se encuentran los helechos arborescentes. Acá hay un número determinado de familias. Algunos autores reúnen a todas en una sola familia. Otros reconocen varias familias, pero por lo general tienen este pseudo tronco, que es básicamente la unión de las bases foliares con raíces, empaquetadas con raíces y adventicias, y que forman este pseudotronco. Y por lo general tiene la capacidad de acumular bastante humedad. Por lo tanto, es buscado para hacer macetas que en Misiones le llaman maceta de chachí. Entonces tenemos el chachí que tiene espinas en las bases foliares, en el peciolo, que le llaman chachí bravo, o el otro que es suavecito, como si fuera un algodón, que le llaman solamente chachí o chachí manso. La familia Cesiaceae derivó su nombre de que el inducio que sostiene los esporangios tiene forma de copa, de un ciatio, ¿sí? Algunas especies crecen de manera muy grande, hasta 20 o 25 metros de altitud, alcanzando el dosel del bosque en regiones tropicales.
En Argentina hay especies tanto en el noroeste, en Salta y Jujuy hay dos especies. En Misiones hay Cyathea trovirens, Cyathea alzófila, perdón. Hay el género alzófila, Cyathea y el género Dixonia que vamos a ver más adelante. Y en Corrientes vive una única especie que se denomina... no, en Corrientes viven dos especies. Una de ellas fue recientemente encontrada en el norte de Liberá, que es Cyathea delgadi, que es el único lugar en el país que habita, que antes vivía en lo que actualmente es la región de Yacyretá, pero bueno, fue exterminada justamente por la inundación de Yacyretá. Bueno, estas son algunas de las especies como sobresalen del bosque, algunas que están en Misiones, ¿no? La otra familia dentro del lecho arborescente es Dixoniaceae, que algunos autores la incluyen dentro de Cyatheaceae, pero la diferencia de esta entre Cyathea es que el inducio tiene dos valvas, ¿no? Como vamos a ver ahora. Esta es una foto que tomamos en el Parque Provincial Esmeralda en Misiones. Como pueden ver, el tamaño bastante alto de esta especie. Tiene los inducios en forma de como dos valvas. Si ustedes los ven cerradito, parece una hamburguesa, digamos, que son dos valvas y en su interior están los soros. Además, tiene, cuando uno corta el pecíolo en la base, tres arcos, ¿sí? Como parte del sistema vascular. Y finalmente, los helechos polipoideos, ya estamos cerca de terminar. Les pido un poco de paciencia, unos 10 minutos más. En general, los helechos polipoideos es el grupo más diverso. Si ustedes van a colectar helechos o buscar helechos en las casas, probablemente se encuentren dentro del grupo de los helechos polipoideos, ¿sí? Pero por lo general acá ya tenemos anillos de licencia que son longitudinales y en algunos casos son incompletos, ¿sí? Son tipos de esporangia un poco más derivados, de licencia mucho más rápida. Las esporas claramente aquí ya no son verdes, ¿no? En fin, salvo algunas excepciones, ¿no? Vamos a ver algunas de las familias. Esta es la familia de Statiaceae con el género Pteridium. Pteridium es uno de los lechos que se pueden considerar en nuestro país malezas, que pueden tener láminas hasta de 3 o 4 metros de longitud. Son plantas tóxicas. Justamente hay una especie que se denomina o se denominaba Pteridium aquilinum, que es ahora actualmente una especie reconocida que solo crece en el norte del hemisferio, no, en el hemisferio norte, y que es tóxica para los caballos. Esta otra especie crecen acá en Argentina, Misiones, Corrientes, Misiones. Creo que también crece en Formosa y Chaco, pero en algunos lugares relativamente más húmedos. Es una planta invasora. Y los brotes, cuando son nuevos, son comidos por algunas personas debido a que todavía los compuestos cianogenéticos o cianuro todavía no están en alta concentración. Se comen cocido, ¿no? Tiene como particularidades que el borde se pliega sobre sí y emite una porción más delgada de la epidermis como un pseudoinducio, ¿sí? Y estos soros están puestos en el borde, con un soro alargado, se denomina senosoros cubiertos por un pseudoinducio. Después seguimos con los helechos polipoides de la familia Davaliaceae, entre las que se encuentra el helecho serrucho, que es el ejemplo típico que estudiamos como ciclo de vida, justamente porque es muy cultivado. Y la gran particularidad que tiene este grupo es la presencia de inducios reniformes. Llegamos al único ejemplo de helecho completamente acuático, ¿sí? Vive flotante en los cuerpos de agua que se mueven, lóticos o lénticos, completamente acuático, ¿sí? Y si bien es nativo, algunos viveristas los llaman como helecho de Java o helecho de Sumatra,
pero generalmente son plantas nativas. Y tiene la parte fértil, justamente forma estos cenozoros o estos como si fueran cuernos. Cérato es cuerno, y que longitudinalmente está recorrido por numerosos esporangios y que si uno corta puede ver de esta manera. Es decir, la parte fértil tiene estos cenozoros con ese reborde de la lámina plegado hacia su interior. Tiene la capacidad de formar yemas hemíferas y que forman plantas completamente desarrolladas sobre estas partes reproductivas. Y la planta se puede ver en su ambiente natural de esta forma, es decir, la parte fértil, llena de los cenozoros, y la parte estéril tiene como una forma más típica de un helecho, ¿no? Pero es una planta que difícilmente puede ser reconocida a primera vista como un helecho, ¿no? Es la única, el único helecho acuático, así completamente, propiamente dicho, pero este es isosporado, a diferencia de los otros grupos que vimos que son todos heterosporados. Continuamos con las vitariáceas. Esta es una familia que por lo común son epífitas, y los cenozoros están completamente hundidos en el talo, como se ve en el talo, perdón, en la hojita, de estos canales longitudinales, ¿sí? Esta es una especie, generalmente son epífitas, las láminas son enteras y tienen algunos nombres como si fueran cordón de zapato, ¿no? Que cuelgan así. En Corriente hay dos especies de Vitaria, y esta, bueno, es una foto que tomé en el Parque Nacional Baritú, donde pueden ver también es una planta epífita, donde cuelgan estas ramas así, y estas ramas, perdón, estas hojas, pero son todas fértiles, son todas por filas, y en su interior se ven de manera discontinua los cenozoros, como si fueran pequeños hendiduras discontinuas, más irregulares que en lo otro que recorre a lo largo de la lámina. Entonces, por ahí se deriva el nombre de poli, que es mucho, y tenia, como si fueran gusanos, ¿sí? Polytaenium lineatum. Crece solamente en el NOA, en nuestro país. Este es el género Vitaria. Esta es una especie, una fotografía tomada en el Parque Nacional Burkuyá, y donde se puede ver los cenozoros a lo largo de la lámina. Llegamos a las teridáceas. Las teridáceas es la familia más común que vamos a poder colectar y encontrar en campo, ¿sí? Este es alguno de los helechos que tiene estas hojas peltadas. Acá entra, en esta familia entra el culantrillo, ¿sí? O culandrillo también le llaman algunos, que en el borde de la lámina se encuentran estos pseudos inducios, producto del margen reflejo de la hoja. Acá también se puede ver el margen reflejo de la hoja formando estos pseudos inducios. Todas forman parte del género Adiantum, o comúnmente llamadas como culantrillos. Acá también, antes de pasar, las teridáceas son fácilmente reconocidas entonces por el margen de la hoja doblado, plegado, protegiendo en su interior los esporangios, y por lo general la gran mayoría de las teridáceas tienen el raquis de la inflorescencia, raquis de la hoja, y el peciolo en sí es lustroso y nigrescente, salvo algunas muy poquitas excepciones, como por ejemplo el Pteris vittata, que es el lecho de pared. Continuamos un cierto paneo para que tengamos una idea de la gran diversidad que existen. La familia Bleknasia. En la familia Bleknasia tiene la particularidad es que los soros están, que son los esporangios, están dispuestos a ambos lados de la vena media, ¿sí? Y el inducio, esta porción epidérmica, está forma como unos bolsillos longitudinales hacia la vena media. Esta vena media de la pina es normalmente llamada por la gente, teridólogos o la gente que estudia teridófitas, la llaman costa, ¿sí? Hasta algunos ejemplos. Esta es Blenheim brasiliense, que es una especie que crece en Corrientes y Misiones, también en Formosa, y es considerada una de las especies que forman helechos arborescentes, también llamada chachí manso negro. Acá tenemos otros ejemplos de Bleknasias, siempre con el cenosoro a ambos lados de la costa o de la vena media. Llegamos a una especie que es muy abundante aquí en nuestra provincia, en el país,
creo que una de las familias más numerosas. Originalmente había solamente dos géneros, Macroteliteris y Teliteris, y producto de los estudios filogenéticos ahora sí se hizo una gran dispersión de géneros. No sé, algunos géneros como Cyclosurus, Amauropelta y varios géneros que surgieron producto de los estudios filogenéticos. Pero en general la familia es fácilmente reconocible, que en general tiene soros peltados, soros con inducios peltados, pero si uno corta en la base del peciolo, cerca del rizoma, va a encontrar los haces vasculares en forma de U, ¿sí? Que son dos en realidad, pero prácticamente fusionados formando una U. Estos son algunos ejemplos muy raros, como este es una maleza de origen asiático, pero es un lecho maleza en Misiones, muy común en los pinares, en muchos lugares así modificados, y los soros en este caso carecen de inducio, como un ejemplo raro, ¿no? Y entre las últimas familias se encuentra la familia Triopteridaceae, que es una familia bastante diversa, pero muy, muy heterogénea, ¿sí? Este se llama Dimoclaena truncatula, que es una especie de misiones, y que están entre algunos de los que se pueden categorizar como helechos arborescentes, cuyas espinas pueden llegar hasta 3 metros de longitud. Se puede diferenciar fácilmente por esa espina basal, ¿no? Este es Sirtomium falcatum, es un helecho cultivado, no es nativo. Y si ustedes lo buscan en internet o van por los viveros y les gusta este helecho, justamente yo lo tengo cultivado acá en casa. Este es uno de los que le llaman helecho cuero, justamente por la consistencia bastante, como si fuera un cuero, ¿no? De la hoja. Entre las pocas familias que hay, así más raras, se encuentra la Leomariopsidaceae. Tiene varios géneros. Esta es una planta que puede formar y cubrir el sotobosque en algunos lugares. Esto es en Salta, en la región donde yo crecí. Ahí justamente se encuentra el machete como referencia y forma cubriendo completamente el sotobosque, y este tiene láminas que son completamente estériles y otras que son completamente fértiles, y cuyos esporangios cubren completamente la cara inferior de la lámina de una disposición acrosticoide. Y creo que esta es la última familia, la familia Polypodiaceae. Esta es la que van a conocer como epífita, ¿sí? Y por lo general es una familia típicamente epífita. ¿Y qué es lo más fácil de reconocer en esta familia? Es estos soros, que son más o menos circulares, carecen completamente de inducio y están al final de una venita, ¿sí? Tenemos el género Polypodium, el género Campyloneurum, que este crece, por ejemplo, en corrientes de emisión. Así los soros son circulares, son plantas epífitas o terrestres. Después tenemos Microrama escomulosa o vaccinifolia, que algunas personas o alguna literatura le llaman suelda con suelda, no sé por qué. Este es el soro circular completamente libre de inducio. Otros ejemplos como Nephidium, Pecluma, todas son especies nativas. Esta es una planta epífita también nativa, crece acá probablemente la encontremos ahora si mejoran las cosas en el parque de reserva de Santa Catalina. Acá se encuentran los que también llamamos el hecho mono, ¿sí? Justamente por los rizomas completamente cubiertos de escamas. Continúa con la presencia de estos soros circulares, y además, bueno, acá aparecen gotas de carbonato de calcio en los hidatos. Acá algunas de las especies que se cultivan, justamente dentro de estas se encuentra el hecho cuerno, ¿sí? Que algunos suelen regalar a sus parejas como ejemplo de cuernos. Es un ejemplo, es una planta bastante apreciada como para jardines, como epífita, ¿no? Y la última familia, con esto ya cortamos, la familia Spleniaceae, que tiene estos soros que se llaman cenosoros, son como bolsillos unilaterales. Es probable que encontremos la reserva de Santa Catalina, algunos otros ejemplos de la misma familia.
Y en esto se encuentra Asplenium serratum y Asplenium nidus, que es justamente el hecho nido que se puede comprar, adquirir en los viveros. Y la particularidad de este grupo es que tiene si uno corta cerca de la base, va a encontrar un acecillo en forma de X. Algunas de estas cosas vamos a repasar en campo con los helechos que allí se encuentran. Bueno, eso es todo. Sé que es mucho contenido, pero les tomé un poquito más de tiempo hoy por el hecho de que ayer, como era asueto, no pude hacer. Y con esto, por lo menos cerramos lo que tiene que ver con el tema de pteridófitos. Mucho contenido en un día, sin duda. Y me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna cosa que yo les pueda responder. Me cuentan. Por ahora creo que no, profe. Yo no tengo ninguna duda, pero le quería hacer una consulta con respecto al TP de urbanización. Dale. Estaba viendo en el aula que hay una sección que se llama entrega INAT. ¿Qué tendríamos que subir ahí? O sea, ¿sería lo mismo que subimos a la aplicación nomás? Cuando ustedes entran ahí, hay una sección que dice el práctico de iNaturalist. Ustedes bajan el práctico y ahí le va a dar uno por uno los pasos a seguir. Gran parte ya hablamos. Pero a modo de evaluación de este práctico que dura en total 5 semanas, ustedes tienen que completar con las observaciones que hacen un cuadro que hay al final dentro de ese práctico. ¿Sí? Y eso entregan ahí no recuerdo exactamente, pero es cerca de fines de octubre, después de que vamos a campo y podamos, yo creo que el miércoles que viene, si va todo bien, creo que ya el miércoles que viene vamos al campo, ahora más tarde le paso al cronograma de acuerdo si nos autorizan a ir o no. Cuando empecemos a ir al campo, básicamente pienso que un par de salidas al campo van a completar todas las observaciones para la aplicación. Y para tener un cierre de esa aplicación y, eh, y una evaluación de esa aplicación, del análisis y el estudio de esa aplicación, simplemente tienen que completar el cuadro con las observaciones que realizaron. Básicamente el cuadro tiene que completar 50 observaciones. Eh, si nos, si nos ponemos las pilas, yo creo que en una salida de campo vemos 10 hongos y otras 5 o 10 briófitas y se acabó la tarea, digamos. Yo no creo que nos lleve demasiado tiempo. Nosotros también vamos a estar haciendo observaciones con el celular en campo porque justamente queremos crear una pequeña flora para el parque. Así que también, tanto ustedes eh, para la asignatura y como para el parque van a ser de utilidad sus observaciones. En definitiva, si ustedes ven ahí donde se entrega INAD, hay una fecha, todavía no entregan nada porque recién iniciaron, pero se habilita a partir de la última semana de octubre, yo creo, y ahí pueden entregar el trabajo práctico con el cuadro completo. Y ahí le tienen número de planta, la identificación con la que ustedes iniciaron. A veces simplemente sabíamos que era un hongo, sabíamos que era planta, o monocotiledonea, lo que sea. No sé cómo están ahí, cómo son las categorías que pide INAD, pero iNaturalist va a ir recomendando, sugiriendo algunos nombres. Entonces van a tener un nombre inicial con el cual subieron la imagen y un nombre final con el cual están cerrando el práctico. Y vamos a ver la evolución en la identificación o no de esa planta. Como yo les contaba en el comienzo, la semana pasada subí una briófita que yo tenía idea del nombre y creo que 3 días después fue identificada por uno de los especialistas de ese grupo dentro de iNaturalist. Y entonces, ustedes, si alguien, por ejemplo, identifica esa planta que ustedes subieron, ustedes pueden corroborar googleando a ver
si están de acuerdo o no con ese nombre, y dentro de la aplicación ustedes pueden ir accionar una parte que dice ir de acuerdo, algo así, y ustedes corroboran o apoyan la identificación que esa persona les ofreció. Van a ir viendo que a medida que practiquen y cuando en algún momento nos podamos juntar en campo y charlar e ir contándonos lo que fuimos aprendiendo, creo que va a ser más fluido el tema de las observaciones. Entonces, tienen hasta hoy, creo que hasta las 11 de la noche, para subir los prácticos de técnicas de arborización y hasta fin de octubre, el tema de iNaturalist. Y hasta el 10 de octubre, hasta el 10 de noviembre, para subir el herbario o para finalizar el práctico de técnicas de arborización. Las restantes plantas las vamos a juntar en campo. Si ustedes quieren empezar, pueden hacerlo, pero les aconsejaría que empecemos a juntar desde la semana que viene y así podemos acordar y ver cómo realizaron las tareas hasta ahora. Y si hubieron algunas cosas que verificar, que ya empiecen a trabajar en las demás plantas con mayores certezas para que el herbario quede mejor, ¿sí? Así que bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Profe, una consulta. Lo del trabajo práctico de hoy que tenemos que presentar, te voy a presentar la imagen de nuestro herbario y también nuestro cuaderno, o Sí, qué es lo que es real. Es las plantas, Sí. por más que no esté verde recién dentro del diario, pero es una imagen de la planta con su etiqueta y una imagen del cuaderno. Sus Sí, observaciones, sí. la documentación, eso es todo. Bueno, gracias, profe. Sí, no, yo pienso que era iniciarse nomás, sacarse el miedo de hacer eso, y va a ser una práctica habitual durante todo octubre y parte de noviembre, el herborizar. Así que, y sus colecciones en el parque van a servir para justamente para la futura flora del parque, que tenemos que nosotros enviar un informe para el plan de manejo y la creación y la apertura oficial del parque a la gente, ¿no? O la reserva en general. Profe, una ¿Sí? cosa más, nada que ver con esto, pero yo le quería preguntar si por las dudas usted podría pasar algún mapita o la ubicación de la reserva, porque, bueno, nunca manejé tan lejos y quería ir unos días antes para ver más o menos y hacerme yo mi rutita, porque como vamos desde Resistencia, quiero estar segura. Pero podemos acordar horarios y vamos todos juntos. Sí, pero como más que nada para saber qué zona es y ir unos días antes a ver más o menos, o sea, no quiero ir a la reserva, pero quiero ir por lo menos a la zona para saber exactamente Bien, yo qué te queda. puedo pasar un mapa. La cuestión es la siguiente. Nosotros conseguimos permiso para acceder a la reserva porque estamos trabajando allí. Entonces yo te voy a pasar un mapa hasta las zonas cercanas de la reserva, pero va a llegar a un cierto punto en que no te van a dejar ingresar. ¿Por Sí, qué? creo que no hay problema por eso, solamente para ver más o menos. Perfecto. Yo espero que ahora cayó bastante agua. Hay que dejar que eso se seque un poco, porque el camino está bastante bien, pero bueno, por si acaso. Así que si vas a ir, esperar que le dé un poco de sol al camino, por si acaso. ¿Está? Y Sí, bueno, profe, perfecto. ahora te mando más tarde el camino. Pero en principio hay no sé si es una puja o es una convivencia, si se quiere, de conservación y avances industriales, si se quiere, en la misma región. ¿Por qué? Porque ahí se está haciendo el parque industrial de Corrientes, se van a instalar muchas empresas y también está pegado allí una reserva, ¿sí? Esta que estamos hablando. Y la reserva originalmente inició con 90 hectáreas y producto de los estudios y la fuerza que estamos haciendo el grupo ahí para que crezca, la reserva va a pasar a tener 250 hectáreas de 90 que actualmente tiene. Imagínense que esta es una zona que puede tener un gran desarrollo inmobiliario y hay mucha presión de las personas con poder como debe pasar en todos lugares, porque eso se explote desde el punto de vista inmobiliario y no hacer una reserva, ¿no?
Pero bueno, como el partido de que gobierna es eco, imagino que el eco tiene que ver con verde y no con explotación. Así que ahí se está dando esa convivencia entre desarrollo industrial y conservación, que va a tener que ser más todo así, ¿no? Así que estamos bien. Si no, si no quedan más preguntas, terminamos por hoy.